¿Vamos? No es tan difícil. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy. El agua que sacia mi sed, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. ¿Vamos de vuelta? Yo sé que no es fácil. Yo estuve 4 años para aprenderlo. Pero como ustedes saben más que yo, podemos aprender. Tiene que ver con el sermón de hoy. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy. Y el agua que sacia mi sed, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Para quién es? Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado y para todo aquel que quiera ser libre del pecado. No era tan difícil. ¿Sí? Abra su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Tiene que ver con esto. Ahí hay otra canción, ustedes se dieron cuenta, hay otra más ahí. No sé si vamos a tener tiempo hoy, pero bueno, les queda de regalo. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Capítulo 6 y verso 63. Ustedes se ponen de pie, ¿verdad? Cuando ven así, muy bien, para que salga mejor la voz. Capítulo 6 del Evangelio de Juan y versículo 63. Lo tiene ahí, ¿verdad? Dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces
muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse ustedes también? ¿Pueden tomar su asiento? Tengo otra versión acá, a ver si les gusta esta. Verso 63, esta es la Nueva Traducción Viviente. Preste atención, Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. 64. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Verso 65. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Qué palabra, ¿no? No sé cuántos de ustedes habrán reflexionado acerca de estos pocos versículos, y déjeme decirle que el Evangelio de Juan es por naturaleza el Evangelio que muestra en toda la dimensión la persona y la deidad de Jesucristo. El Evangelio de Juan, cuando nos acercamos y nos exponemos al Evangelio de Juan, vamos a poder observar y entender y comprender la calidad de ser divino que es el Señor Jesús. Juan se toma el trabajo de describir con precisión quién es el Hijo de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio de Juan. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Juan es totalmente distinto. No comparte la sinopsis que tiene Mateo, Marcos y Lucas. Juan se centra en la persona y en la deidad pura del Dios hecho hombre. Y este capítulo 6 en particular tiene, ¿cómo puedo explicarlo? ¿Cómo pudiera decirlo en palabras que puedan ser comprensibles? Tiene esta particularidad, el capítulo 6, de la fragilidad del ser humano ante la divinidad de un ser como la del Señor Jesús. La comparación, Juan está mostrando al Señor Jesús en toda su dimensión de Dios y lo coloca y lo compara con el género humano, y tal es así la apreciación que tiene Juan, que lo dejó plasmado en estos pocos versículos. Tuviéramos que leer todo el capítulo 6 de Juan para tener cobrar una mayor dimensión de lo que el apóstol nos está queriendo enseñar. Pero con estos pocos versículos podemos ver, creo que nos va a servir como para tener una idea. En primer lugar, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, dice el Señor Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El Señor comienza diciendo a un grupo de personas muy grande que se había dado lugar y se había citado para oír al Señor Jesucristo. Y el texto dice que había no solamente 12 discípulos, sino también que había otros discípulos que se habían sumado al grupo. No sé si usted lo notó, ahora lo vamos a ver. Y ahí vamos a notar cuando el género humano caído, el género humano fracasado, aquellos que no quieren, como decía el pastor Eladio, no quieren venir a la luz, ellos se van a volver atrás y lo van a dejar solo. En primer lugar, me anoté acá para no perderme, porque cada cosa que el Señor dice es imperdible. La condición del hombre. En el versículo 63 vemos la condición, se describe brevemente la condición humana. ¿Cómo está el género humano hoy? El versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. En esta versión dice: solo el espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no pueden lograr nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y es importante lo que el Señor dice.
las ideologías, las ideas, las intenciones de los seres humanos no tienen lugar, no sirven ante la majestad de Dios. No hay forma, el ser humano no tiene forma de poder agradar a Dios, a un semejante ser como es el que está sentado en el trono, por medio de sus propias obras. No puede agradarlo. ¿Por qué razón? La pregunta es ¿por qué razón? Porque está muerto. El ser humano, el género humano en su totalidad, como dijo el pastor cuando estaba presidiéndonos en la reunión, dijo: por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y Efesios capítulo 2, por favor, búsquelo, versículo 1, 2:1. Tengo todo anotado acá, pero quiero que usted lo busque. Efesios 2, capítulo 2, versos 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. El que lo tiene puede leerlo con confianza y nos ilustra. Ciertamente ustedes están muertos en sus pecados y sus transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo, y no conforme a la voluntad del príncipe de la corriente de este mundo, y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ese es el punto, los hijos de desobediencia. El género humano está en rebeldía, en una abierta rebelión contra el Dios creador del universo. Por eso no puede Dios recibir nada de la propia y mera y espontánea voluntad del ser humano. ¿Por qué razón? Porque sus obras son malas. Sus obras no pueden exaltar el nombre de Dios porque sus obras son sucias. Dice el libro del profeta Isaías que nuestras obras son como trapos de inmundicia. No hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Y el Señor Jesucristo va más allá. A no ser que el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso impacte su vida. Por eso el Señor comienza diciendo: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos por medio de su propia voluntad no logran absolutamente nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Se da cuenta? El Señor está dejando en evidencia toda esa multitud que estaba rodeándolo junto con los discípulos. Tenemos que recordar y tengo que mencionar que Él estaba hablando acerca del que come mi carne y bebe mi sangre, capítulo 6. No puede venir a mí, no puede ser mi discípulo, no me puede seguir. El que no come mi carne y bebe mi sangre, y no está hablando de la cena del Señor. No está hablando de la cena. Todavía no había llegado. Este es cuando el Señor comienza su ministerio. La cena se instituye al final de su ministerio, una semana antes de morir. ¿Recuerdan eso, verdad? En este caso, en este punto, en este nivel de su ministerio, nada de eso estaba sucediendo. Él estaba hablando del que no come su carne y bebe su sangre. ¿Qué quiere decir? Lo que dice luego en el versículo 63, al final del versículo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso quiere decir. Jesucristo, su carne y su sangre son espíritu y son vida. Él es lo que vino a ofrecernos, espíritu y vida. Su palabra son espíritu y son vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseña en más de una ocasión, menciona que debemos andar en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Recuerdan? Vivir en el espíritu y no satisfacer. ¿Qué quiere decir vivir en el espíritu? Bueno, algunos pueden entender que vivir en el espíritu es ayunar 44 días, orar todo el tiempo en el trabajo también y estar conduciendo y seguir orando con los ojos cerrados, haciendo milagros, sanando a todos los enfermos en todos los hospitales. Algunos pueden llegar a entender que eso es andar en el espíritu. Bueno, en el versículo 63 dice que no es exactamente así. Eso no es andar en el espíritu. Volvemos al punto. Las palabras que yo les he hablado, eso es espíritu y vida, no otra cosa. No, pero ¿y cómo? ¿Y la oración y el ayuno? No, ese es el resultado. Eso es el resultado. Andar en el espíritu según lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos es que obedezcamos su palabra. Eso es andar en el espíritu. Y ese es el punto con esta gente. Lo estaban rechazando. Porque dice el Señor Jesús más adelante: pero algunos de ustedes no me creen.
¿No dice así el verso 64? Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los incrédulos y quién los llegaría a traicionar. El Señor sabe todo, el Señor es omnisciente. No solamente en nuestra vida, sino en todo el género humano. Él puede saber el pensamiento que está atravesando en su mente y en su corazón en este mismo instante, ahora. Eso es la omnisciencia del Señor Jesús. Es un atributo que comparte con el Dios Todopoderoso. Jesucristo es Dios. Por eso Juan está describiendo, por ejemplo, este es un dato. Juan escribe porque el Señor no tenía ninguna necesidad, pues Él sabía lo que había en el pensamiento de los seres humanos. Es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? El Señor posee uno de los atributos que solo Dios posee. Son atributos incomunicables, son intransferibles. La omnisciencia solo le pertenece a Dios. ¿Sabía eso? No hay un solo ser viviente en este universo, estoy hablando de la Tierra y afuera de la Tierra, no hay ningún otro ser que pueda tener ese atributo. ¿Qué cosa? Conocer a la perfección, presente, pasado, futuro, como Dios lo hace con nuestras vidas, o con la vida de todos los seres vivos. Es el único que posee esa característica. Y el Señor Jesús también lo posee. Por eso dice el Evangelio de Juan, ¿se da cuenta la calidad del Evangelio de Juan? Él está describiendo una y otra vez, él está reafirmando la deidad de Jesucristo. Jesucristo, está diciendo Juan, Jesús es Dios, Cristo es Dios, Él es el Hijo de Dios, créanle. Eso es lo que está diciendo Juan. El Evangelio de Juan capítulo 1 es la apertura a la majestuosidad del Señor Jesucristo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como nadie en este universo tiene, solo Él. Otro atributo que comparte con el Padre Jesús, su gloria. Los discípulos dicen y afirman que nosotros vimos su gloria. Nosotros pudimos ver cuando Él manifestaba con sus manos y posaba las manos sobre los enfermos y quedaban sanos en el acto. Nosotros pudimos oír su voz y cómo la gente retenía sus enseñanzas como nunca nadie antes lo había podido lograr. Nosotros contemplamos y pudimos palpar con nuestras propias manos al Verbo de vida y estuvimos con Él y yo lo toqué y lo abracé y hablé con Él, dice Juan. En la primera carta de Juan es la continuidad del Evangelio de Juan. Yo les animo a que lean todo el Evangelio de Juan y la primera carta. Usted se va a quedar maravillado. Y en este momento el Señor Jesús, volviendo al punto, Él está tratando de decirle a las personas que si no me obedecen a lo que yo digo, ustedes seguirán muertos. Seguirán en muerte. Si ustedes no vienen a mí, ustedes están muertos en sus pecados. Aún están muertos en sus pecados. Ese es el punto. Esta palabra es, no sé si se dio cuenta, pero es 100% evangelístico. Las personas tienen que venir a Jesucristo. El Señor Jesús dice más adelante, verso 65, entonces le dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. En la versión Reina Valera dice, y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Levanten la mano todos los que tuvieron un encuentro personal con Jesús alguna vez. Levanten la mano todos los que una vez tuvieron un encuentro personal con Jesús. Bueno, bien, hay algunos que todavía no. Y esta palabra es para ustedes, ¿eh? Esta palabra es para algunos de ustedes. Aquellos que tuvieron un encuentro personal con Cristo y pudieron percibir y sentir que fueron salvados, es porque el Padre que está sentado en el trono lo tomó a usted y se lo trajo frente al Hijo de Dios. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y usted vino
porque el Padre lo trajo a Cristo. Es lo que está diciendo acá el texto. Es lo que está diciendo el texto. Gloria a Dios por eso. Sigo leyendo un poquito más. Verso 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. La versión Nueva Traducción Viviente dice, en esta Reina Valera dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se da cuenta? ¿Por qué razón? La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió con esa? ¿Vieron lo que dice el texto? Muchos de sus simpatizantes, sus seguidores, sus amigos, sus conocidos, sus parientes, ¿qué dice el texto? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ellos creyeron y empezaron a sentir cuando estaban oyendo esta palabra que salía de la misma boca del Hijo de Dios, dijeron, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo que comer su carne, tomar la sangre? Que las palabras que este muchacho dice son espíritu y son vida. Como que Dios nos tiene que, el Padre lo tiene que traer a él, a la gente. ¿Qué está diciendo? Es una buena reflexión. Es una buena reflexión. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces, Jesús los mira a los 12, que era lo que le quedaba, mientras la otra gente estaba un poco más retirada y observando con atención, oyendo, a ver qué iba a decir. Se empezaron a retirar muchos. ¿Cuántos había la cruz de los discípulos? ¿Recuerdan? Ese tema para seminario. ¿Cuántos había frente a la cruz mientras el Señor estaba crucificado y Él dirige la palabra a uno de ellos que estaba ahí delante? A Juan. ¿Y quién más estaba con Juan? La mamá de Jesús. ¿Quién iba a ser? Pregunta, ¿y los demás dónde estaban? Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también se van a marchar? Imagínense que el Señor está acá, donde estoy yo, y los empiezo a mirar a ustedes. Sí. Primero los de la música, ya que me cantan siempre. ¿Ustedes están dispuestos a soportar cualquier situación y adversidad que sobrevenga de sus vidas y aún así permanecerán conmigo o también me van a dejar? Imagínense que por un momento el Señor les está preguntando a ustedes ahora en este mismo instante. No me vea a mí, haga de cuenta que yo no estoy. ¿Por qué? Verso 63 al principio, que dice, las palabras que yo les he hablado, eso son espíritu y son vida, no yo, Daniel Velázquez. Yo estoy citando lo que él dijo. Eso es importante que lo tenga presente. Cualquier persona que se pare acá adelante y hable en el nombre de Jesús, es Cristo que está hablando, porque está citando su palabra. Preste atención a eso más adelante. Y hubo una respuesta ante esa pregunta. ¿Quién respondió? Simón Pedro le respondió. Verso 68. ¿Lo tiene ahí? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En esta versión, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Tú tienes palabras. Tus palabras han hecho en mí vida, han dado vida a mí, dice Pedro. Y a mis hermanos acá presentes. Estamos acá porque te oímos y esa tu palabra golpeó mi alma, mi mente y mi corazón. Y me selló, me quebrantó tu palabra. Es por eso que estoy acá.
Es por eso que no me he ido y no me quiero ir. Y eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué ustedes están acá? Algunos pueden llegar a estar pensando, bueno, lo que sucede es que yo vengo, porque después los hermanos cuando se juntan para orar empiezan a orar por mí porque piensan que yo no vengo porque estoy en la carne, porque entonces yo vengo acá para que no hablen de mí. Y eso no estaría bien. Cada uno de los que estamos acá tenemos que venir porque Él está acá. Yo vengo acá para encontrarme con Él, para rendirle sacrificios de alabanza, frutos del labio que confiesan mi nombre. Vengo a ofrecer acciones de gracias delante de Él y vengo a ser instruido por Él. Yo lo necesito, por eso vengo. Es lo que estaba diciendo Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Con quién? ¿Con los fariseos? ¿Con los escribas? ¿Con los sidonios? ¿Con los esenios? Si ellos dicen una cosa y hacen otra. Hasta ahora mi vida puede decir que te he visto y te he oído y no hay ninguna dicotomía entre lo que dices y lo que haces. Todo lo que tú has dicho lo he podido ver. ¿A dónde voy a ir? Si este mundo, ¿qué me puede ofrecer a mí? Una vida de vanidad, una vida de inutilidad, una vida sin fruto y vacía, es lo que ofrece este mundo. Este mundo ofrece que no hay esperanza, no hay ninguna esperanza. Este mundo es un mundo caído por causa del pecado. El ser humano y el género humano por completo está incapacitado de poder buscar a Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, citando un salmo. Dios miró sobre la tierra para ver si hubiera alguien que buscara a Dios. Y dijo Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien me busque, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, cada uno se apartó por su camino. Cada uno hace lo que se le da la gana y nadie viene a mí. Ese texto después Pablo lo coloca en la carta a los Romanos capítulo 3. No hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Todos se perdieron. Y por último, este mundo es un mundo de esclavitud. Todo eso estaba pasando por la cabecita de Pedro cuando le estaba diciendo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? En este mundo no hay salvación. Este mundo es un mundo caído, un mundo corrupto, un mundo que ha entrado en convulsión, un mundo de desesperación, de angustia, de tinieblas, de tristeza. No hay salvación en este mundo. ¿A dónde vamos a ir? Solo nuestro Señor tiene palabras de vida eterna. Y ahora sí, voy a pedir que por favor me ayuden. La palabra de Cristo nos ha resucitado a una nueva vida en Cristo. Juan 5:21, busquen. Yo voy a ir citando versículos y ustedes lo van a ir buscando. Y esta es la parte final de la predicación, del sermón. Miren a dónde nos ha traído Dios, el que está sentado en el trono. Él nos ha traído a su Hijo Jesús. Frente a Él nos ha dejado el Señor, el Dios Todopoderoso, frente a su Hijo Jesucristo. Juan 5:21. Otro que busque Colosenses 2:13. ¿Qué dice Juan 5:21? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Amén. A los que Él quiere, así como el Padre resucita a los muertos, le ha dado el Padre al Hijo otro atributo más que comparten. ¿Se dan cuenta? Con el Padre. ¿Cuál es el atributo? Es todopoderoso el Señor Jesús. Y Él da vida a los muertos. Él te dio vida cuando estabas muerto, cuando estabas muerta. Él habló un día a tu vida. ¿Recuerdan ese día? La primera vez que oíste la voz de Cristo. Fue un hermano, fue una hermana, tal vez ni recordás, o tal vez sí, y que te habló del Evangelio, y que estabas en riesgo de muerte eterna, y te animó a que tomaras una decisión y que lo pensaras bien.
y que hay una sola salida, y esa sola salida se llama Cristo, y es el único que puede y tiene palabras de vida eterna, y Él te da vida, Él te puede dar vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor Jesús habló a tu vida y te resucitó, te levantó de los muertos. Colosenses, el apóstol Pablo lo entendió a la perfección. Colosenses 2:13, miren lo que él escribe, porque él entendió la enseñanza del maestro. ¿Y qué escribió en Colosenses 2:13? ¿Qué dice? Léalo, rápido. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Os dio vida. Fuimos resucitados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y aquí que estamos vivos. La palabra de Cristo es viva y eficaz. No hace falta que lo diga. Hebreos 4:12, de memoria. No lo busques, de memoria. Lo tienen que saber. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que da vida. Si usted quiere vivir en el Espíritu, cómase la palabra de Dios. Es una forma simbólica de decir, de figurado. No quiero que se me atragante con las hojas de la Biblia. Es estudiar, bucear en la Escritura, y usted se va a dar cuenta de lo que Dios empieza a producir. La palabra de Cristo produce fe. Romanos 10:17. ¿Qué dice? Romanos 10:17, de memory. ¿No recuerdan, no? Eso es. La fe es por el oír. Gloria a Dios. La palabra de Cristo produce esperanza. Colosenses 1:5. En este mundo no hay esperanza. Colosenses 1:5 dice que en la palabra de Cristo sí hay esperanza. ¿Qué dice? Colosenses 1:5. Rápido. No me queda más tiempo. Colosenses 1:5. Ayúdenle a la hermana. No la dejen buscar sola. Hermanos del arca de Dios, ayuden a sus hermanas, a sus hermanos a buscar en la Biblia pronto. Sálvele. La palabra verdadera del Evangelio, hemos oído en ella que hay esperanza y está reservada en los cielos. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta las palabras de vida del Señor Jesús? ¿A quién iremos, Señor? Este mundo no tiene nada que ofrecer, no hay nada de valor, no sirve, no hay nada. Lo único bueno son los escogidos que todavía no llegan y que no sabemos quiénes son. Y quiero felicitarlos por el jueves y el viernes que estuvieron saliendo a invitar. No sabemos quiénes son, por eso tenemos que salir a buscar. No sabemos a quién va a traer el Señor, por eso hay que invitarlos y traerlos y compartirles las palabras de vida eterna del Señor Jesús. La palabra de Cristo nos limpia. Mire, la palabra de Cristo te limpia. No solamente lavarse con agua, jabón en polvo y lavandina. No es suficiente. Eso puede ser por fuera, pero necesitamos limpiarnos por dentro. Juan 15:3. Evangelio de Juan 15:3. ¿Se da cuenta de lo que es el Evangelio de Juan? Juan 15:3, rápido. Juan 15:3. Ya ustedes están limpios. ¿Cómo que estamos? Sí, por la palabra que desea hablar. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿Tenía razón Pedro? Sí, tiene razón. Y por último, la palabra de Cristo es agua viva. Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna.
Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Cristo. Vida y vida en abundancia. En este mundo hay oscuridad, muerte, tinieblas, esclavitud. En Cristo existe todo lo que en el mundo no hay. Por eso invitamos a la gente a venir a Cristo. Igual como pasó con Pedro y los discípulos. Muchos de sus discípulos, cuando oyeron lo que el Señor estaba hablando, empezaron a retroceder y se empezaron a ir. Y por último el Señor mira a los 12 y le dice: ustedes también me van a dejar. Y Pedro responde, teniendo noción, estando en realidad, dijo: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Desde el día que mis oídos oyeron tu palabra, me partieron al medio y nunca más fui la misma persona. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, día y noche. Cada minuto y cada momento de nuestra vida, busquemos de Cristo. Busquemos su palabra. Recordemos, sus palabras son espíritu y son vida. Las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Por eso la canción. ¿Se dan cuenta? Vamos a cantarla de vuelta y terminamos. Yo sé que está cansado, son muchas horas de culto, pero nos vamos re bendecidos y mañana hay que seguir, y mañana hay que continuar. No sé cuántos van a soportar esta tragedia. Es una bendición. Espero que el pastor Eladio no tenga que decir: ustedes también me van a dejar. No. Y el pastor Guillermo, cuando venga mañana a dar el mensaje: ¿qué pasó, pastor? No, me dejaron. Pero ojalá que no pase nunca eso. Como dice la letra, pan de vida escrito. Esto está en el capítulo 6 que leímos. La luz del mundo es Jesús, está en el Evangelio de Juan. Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran Yo Soy, el agua que sacia mi ser. Lo acabamos de leer. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Es la palabra de vida de Jesús. ¿Vamos a entonarlo? Y nos vamos. Bueno, yo me voy, no sé ustedes por ahí se quedan. Ahora se va a entender un poco mejor. ¿Sí? ¿Vamos? Si la entienden y la quieren cantar acompañándome con sus voces. Eso es. Vamos. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran Yo Soy, y el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. ¿Para qué dice esa palabra? Para el afligido, para el quebrantado y para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida, una vuelta. Pan de vida es Cristo. Es Jesús, ahí vamos, mi Salvador y mi Rey, el Maestro.
Gloria a Dios. Aplausos fuertes.